tal amigos? Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de ética de la creencia. Los vídeos que hago no son dependientes unos de los otros, se habla de diferentes cosas, ¿ok? Pero claro, todo tiene que ver. Decíamos que uno tiene que, prácticamente es un deber para poder tomar una decisión acerca de qué voy a creer, no solo en el área política, sino también en la religión, en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. Es mejor primero juntar la mayor cantidad de evidencias para de esa manera tomar una decisión más madura, más consistente acerca de lo que vamos a acoger y luego poner en la práctica. Muchas veces los hábitos que nosotros tenemos son basados en creencias. Entonces, he ahí la importancia de este tema que estamos desarrollando, ¿ok? Ahora, estábamos diciendo que científicamente se pueden comprobar las evidencias. ¿Cómo así? Hay un método de la repetición en el cual tú puedes llevar, no sé, cualquier partecita de algún árbol, de algún hueso, de algún papiro, no sé, lo llevas ahí al laboratorio y puedes identificar muchas cosas. Generalmente la ciencia está basada en métodos, pero no todos estos métodos pueden entrar a definir todas las cosas. ¿Qué quiero decir? Es limitado. ¿Cómo así? Tú puedes saber en un laboratorio de ciencias si el agua se transforma a través de, no sé, poner un calor ahí y esto se evapora. Sí, es un método y puedes verificarlo. Pero ¿cómo haces para verificar dentro de la historia la vida, la existencia de un personaje? Y ahí donde tomamos los ejemplos, ¿verdad? De los testimonios. Entonces, hablando dentro de esto de los testimonios, vamos a hablar de un tema que era muy debatido. La existencia de Jesús dentro del margen, dentro del contexto de la religión. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos abordar la religión? Porque básicamente el corazón de la religión es la moralidad. Y de moralidad se trata la sociedad, de moralidad se trata todas las interrelaciones, ¿ok? Es por eso que es importante hablar de la moralidad. Entonces, hablando de la moralidad, íbamos a la raíz, que era Dios quien había hecho esto, pero yendo más a fondo, tenemos la moralidad, tenemos la Biblia, tenemos a Cristo como el punto central. Y ahí donde viene la discusión, ¿no? Es un debate de siempre, creo yo. No se está debatiendo si existió o no Aristóteles, creo que eso no hace tanta diferencia. No se debate si Alejandro Magno conquistó o no Europa en un determinado tiempo, no, o sea, esas cosas no tienen tanta trascendencia ni tanto impacto. Pero la vida de Jesús, su existencia es algo que hasta ahora, 2023 años después, sigue todavía. Y es por eso que vamos a discutir acerca de eso, debatir. Voy a tratar de hacer la otra parte también, ¿no? De aquellos que no creen. Por ejemplo, acerca de la existencia de Cristo, no voy a hablar porque la verdad, hasta el más ateo de los ateos reconoce que existió Cristo. ¿Cómo así? Hay un hombre, Luciano de Samota. Este hombre vivió en los tiempos de Jesús. Es un tipo de escritor también. No tengo la referencia de en qué año, pero es uno más de los testigos de la existencia de Jesús allá en Medio Oriente. Lo interesante es que él es anticristiano. Ahora, ¿por qué me parece esto a mí interesante? Cuando uno a veces quiere creer en algo, en la existencia o en la, no sé, el hecho de que un hombre sea especial, como él lo vio a Jesús, por ejemplo, él no se dejó llevar por lo que otros le decían, al igual que otros escritores como Filón de Alejandría o Plinio. Estos son un tipo de capturadores de momentos, ¿ok?
En nuestros tiempos dijimos que podíamos salir con nuestro celular si algo está pasando en la calle. En esos tiempos la gente salía y escribía lo que veía, ¿ok? Entonces, este tipo de personajes, escritores, dramaturgos, son reconocidos. Pienso que el más conocido es Claudio Josefo y de él siempre se habla, y Eusebio, ¿no? Pero Plinio, por ejemplo, y Filón de Alejandría, también son personajes que escribieron, que hablaban sobre Jesús. Ahora, como les decía, yo tomo como punto de partida a este anticristiano, porque otra vez, él no se dejó llevar por lo que sus amigos o la gente le decía, oye, mira, ya hay un hombre que está haciendo esto y hace milagros, no, sino que los ateos, y ustedes confirmarán esto, los ateos muchas veces, no siempre, los ateos muchas veces son de los que quieren evidenciar, son de los que quieren presenciar este tipo de cosas. Estoy hablando de los ateos que cuando uno conversa con ellos te das cuenta que tiene conocimiento, que tiene investigación, ha averiguado, ¿ok? Porque el ateo emocional que dice no existe Dios por algún tipo de problema ahí que puede haber en su vida, en algún área, no sé, emocional o familiar, entiendo que tiene un rechazo a Dios, pero también tenemos que ser más mentales en este aspecto. No se puede tratar de esa manera la evidencia de un hombre si es que queremos actuar como apologetas, quiere decir como defensores, ¿ok? Entonces siempre tiene que haber bases. Cuando tú discutes sobre la existencia de Dios, no puedes hablar acerca de lo que tú sientes, porque eso está totalmente fuera de un marco, bueno, para empezar, los ateos son muy cientificistas, ¿no? Y lo otro también desde la filosofía, el sentimiento es bien complicado poder ahondar por ahí, ¿ok? La filosofía llega, sí, a esta área metafísica, pero es bien complicado poder ahondar. Entonces, para poder decir que Dios no existe, este hombre, para poder decir que Jesús no existía, tenía que, como quien dice, buscar evidencias. Y yo me enfoqué en él porque otra vez, cuando uno es ateo, y a la verdad yo creo que todos los que ahora son cristianos en algún momento fueron hasta el más perdido de los ateos, porque en realidad el mundo entero es ateo, que según el versículo, nadie busca a Dios, ni nadie lo reconoce, ni nadie quiere saber de él. O sea, la Biblia dice eso. No es que los cristianos nacieron cristianos. Por más que haya nacido en un hogar cristiano, ningún cristiano se hizo cristiano al nacer. Todos eran, a la verdad, sin Dios, eran ateos. Esta es la realidad del universo entero, ¿okay? De todas las personas. Entonces, son ateos y después se hacen cristianos. Están tan lejos y tan apartados de Dios que buscando muchas veces, comprometiéndose con el valor de la verdad, llegan a conocer a Dios y llegan a aceptar su existencia, su poder, su propia intervención en la vida de los hombres, ¿ok? Entonces, este era uno de ese tipo. Este era el hombre que buscaba información, buscaba pruebas, buscaba de verdad saber, no porque un amigo te invita a veces a la iglesia y tu amigo es muy, muy buena gente, por él llegas y te quedas en ese grupo. Eso no encaja aquí, ¿ok? No encaja, no tiene un sustento. A veces por interés llegas a algún centro religioso de cualquier índole y te llenas de promesas. Eso también no encaja en este aspecto, ¿ok? Entonces, es por eso que me pareció muy interesante la vida de Luciano de Samota, porque era un anticristiano, pero era un anticristiano comprometido, uno de esos que quiere pruebas. Y fue ahí donde se llegaron a ver sus escritos y él hablaba de Jesús. Reconoció a Jesús como un personaje que vivió en ese tiempo y que hizo milagros y que hizo muchas cosas. Entonces, ya no voy a hablar de los demás, pero a partir del año en que Jesús nació, se cuenta hasta ahora 2023 años. Cuando él muere en el año 33, 9 años más tarde, Pablo entra en acción. Se dice que el primer libro del Nuevo Testamento, que es Primera de Tesalonicenses, se escribió entre el año 51 y 55 después de Cristo.
todos los evangelios del Nuevo Testamento tuvieron ese rango de tiempo entre el 50 y el 80, el año 50 y el año 80 después de Cristo. Ahí se escribieron todos los evangelios. Los testigos, así como si tú vivieras en, no sé, la ciudad en la que te encuentras y empiezan a haber situaciones que no son muy normales y tú irías y escribirías sobre eso, o tomarías fotos o grabarías con tu celular, los testigos de ese tiempo eran en parte los mismos discípulos de Jesús que escribían sobre lo que Jesús hacía. Habían otros testigos que no eran de parte de Jesús. Algunos no tenían nada que ver con él, pero a cualquiera le llama la atención que la gente salga gritando que un hombre fue y revivió a otra persona, ¿me entienden? A cualquiera le llamaría la atención que un hombre vaya y le dé de comer a 3.000, 5.000 personas con solo una canasta de panes y pescados. O sea, esas cosas no son normales. Es por eso que mucha gente iba y redactaba este tipo de historias, quizás para llevarse estos pérgamos a su tierra y después contárselas a sus amigos, ¿me entienden? Es por eso que los manuscritos no solamente están de parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Biblia, sino que hay manuscritos de parte de muchos personajes, muchos de ellos que no tienen una identificación, grupos sectarios de diferente índole en todo Medio Oriente. Ahora, para hablar de la confiabilidad de los manuscritos y papiros, hay un hombre que se importó bastante en esto. Se llama Josh McDowell. Él tiene un libro que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Adquirí de ahí un cierto tipo de dirección para poder comprobar, porque siempre es bueno comprobar, por más que yo tenga una inclinación hacia la fe de alguna índole, es necesario comprobar para poder luego hablar con más autoridad. Y cuando tú buscas así de simple en el internet, ¿cuántos manuscritos, cuántos papiros hay sobre Platón y Heródoto, por ejemplo? Esto redacta de hace 1200 años. Y de Platón hay 7 manuscritos, de Heródoto hay 8 manuscritos y de Aristóteles hay 5 manuscritos. Estos personajes vivieron 350 años antes de que Jesús naciera. Y de estos manuscritos se sacan todos sus libros, ¿ok? A partir de estos hallazgos que se hacen por medio de la arqueología y otras cosas. Ahora, hablando del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento hay más de 14.000 manuscritos. 14.000 manuscritos. Tengo aquí solamente unos 3 o 4 de los hallazgos, porque hablar de todo sería complicado. Para empezar, los papiros 125 DC de John Rylands. Esto está en la biblioteca de John Rylands en Reino Unido, 125 años después de Cristo. Se encontraron en Egipto en 1939. Se encontraron 11 papiros. Se les dice, o bueno, le pusieron el nombre de Chester Vid. Esto es 155 años después de Cristo. Están ahora en la actualidad en Michigan y se descubrieron en 1930 en Egipto. Tenemos 22 papiros de Bodmer II, 200 años después de Cristo, descubiertos en Egipto en 1952. En estos manuscritos se encontró tanto literatura cristiana como literatura sobre Homero y Menandro. Esto actualmente está en la Biblioteca de Ginebra en Suiza. Hay 2 de estos papiros que el Vaticano compró en el año 2007. Ahora, para entender un poco mejor, tengo aquí uno de los manuscritos que se encontró ahora hace poco. Bueno, no tan poco, pero ¿qué pasa? Les explico un poco. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto. Allá en Cisjordania, también en Israel, ahí está el Mar Muerto. Se encontraron en 1947 en unas cuevas. Pero no fue hasta 1956 que se consiguió sacar todo esto, debido a que en la arqueología el trabajo es minucioso y es complicado porque los manuscritos están dentro de vasijas, cosas que con el tiempo se han deteriorado. Para evitar que se rompan tienen que hacerlo muy, muy cuidadosamente, ¿ok? Es por eso que demora
a veces décadas. En este lugar, en Qumran, que es como un área donde hay muchas cuevas, se encontró 930 manuscritos. Estaban guardados en 11 cavernas. Esto está actualmente en un santuario del libro en el Museo de Israel. Los manuscritos tienen diferentes tipos de literatura. Entre ellos se habla acerca del manual de vida comunitario de estas personas, las prácticas y los ritos religiosos que este grupo practicaba. Entonces, se publicó también en la Oxford University entre 1955 y 2009. En esa tienen un tipo de revista también. Ahora, este grupo se les llama los esenios. Si recordamos, hay 4 grupos dentro de los judíos. Están los fariseos, los saduceos, los celotes, que son los que tienen un celo muy, muy fuerte por las cosas ahí de Dios, y están también los esenios, un tipo de grupo más aislado, eran como que más del campo. Estos personajes fueron los que dejaron ahí estos manuscritos, 930. Aquí una vez más se encontraron muchas copias acerca del Nuevo Testamento. Entonces, ya que les acabo de decir cómo es que esto se realiza, el hallazgo, los encuentros y todo eso, muchas personas escuché que dicen, ¿no? No, pero ven que la Iglesia Católica compró manuscritos. Dicen, es por eso que la Iglesia los cambió, ¿no? Y es por eso que la Biblia no es fiel o no está completa o tantas cosas, ¿no? ¿Saben qué pasa? Por ejemplo, aquí entre los hallazgos, no recuerdo en cuál de estos se encontraron también papiros sobre el libro de Enoc. Pero ¿saben por qué no lo pusieron en la Biblia? El canon no lo aceptó para que esté en la Biblia, porque no habían las suficientes copias como para darle un tipo de fidelidad, confianza al trabajo. ¿Qué trabajo? El hecho de que ellos tengan, por ejemplo, 100 copias sobre diferentes versiones de Mateo, vamos a decir. Todos hablan sobre Mateo, pero de las 100, 60 dicen exactamente lo mismo o muy parecido. Yo confiaría en aquello que tiene un tipo de literatura en común, que está coincidiendo totalmente. Yo confiaría en eso que en los otros que están diciendo cosas nuevas o que no tienen tanto sentido. ¿Me entienden? Es por eso que no todo se acepta dentro del canon de la Biblia. Este es una selección para poder identificar lo que más confianza nos puede traer a la hora de formar la Biblia. Es por eso que Enoc es un libro que no se aceptó, porque no tiene lo suficiente para poder contrastarse y decir tiene que pertenecer. Entonces todos los demás sí tienen muchas copias, hay mucha confianza en eso. Y es prácticamente imposible que uno de estos museos o universidades pueda cambiar la verdad, porque si eso hacen, como lo tienen varias personas, o sea, tú puedes tener una copia, ¿ok? Pero en la Universidad de Alemania y de Suiza y de Estados Unidos, en Egipto, tienen otras copias. Si tú lo cambias y tu Biblia empieza a decir cosas diferentes, obviamente, te estás desacreditando. La reputación de tu editorial, qué sé yo, baja y puede llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque pierdes, ¿no? Esa coincidencia entre el contenido que debería haber. Es por eso que es casi imposible que la Iglesia Católica, al tener solo una parte de las copias, no es que ella tiene el total de los hallazgos, al tener una parte tiene que simplemente, ¿no?, tratar de traducirlo al idioma en el cual lo podemos interpretar nosotros de la mejor manera. Todos los manuscritos fueron encontrados en hebreo, arameo y griego. Ahora, les hablaba acerca del grupo de los esenios. Hay una mujer aquí en Brasil, en el museo de aquí de Brasil,
que es especialista en este hallazgo del Mar Muerto, en Qumran. Es la doctora Clarice Ferreira da Silva, de la Universidad de Sao Paulo. Y ella publicó un artículo interesante. Ella dice que en esta comunidad de esenios, las mujeres tenían que decirle todos sus defectos al esposo. Es algo interesante. Y el padre tenía que verificar esto. ¿Por qué? Se dice que si es que la mujer no hacía esto, toda la comunidad podría sufrir una maldición. Si es que llegaba a mentir o esconder alguno de sus defectos al esposo. Les comento eso así nada más, bien rápido. No solamente hay un grupo de personas que intervienen en estos hallazgos. A partir del hallazgo hay muchas personas que hacen estudios, que hacen artículos acerca de los manuscritos o de los papiros que se encuentran. Ahora, habiéndoles dado este breve contexto acerca de la fidelidad que tiene el Nuevo Testamento, que en realidad tiene mucho más crédito que cualquier literatura clásica histórica, porque como les dije, Platón y Heródoto no solo fue más reciente los hallazgos, sino que solo hay 7, 8 y 5 manuscritos, mientras que del Nuevo Testamento hay más de 14.000. Bueno, ¿a qué quería ir? En el tiempo de Jesús se hacían muchos milagros. En nuestro tiempo a veces como que somos un poco escépticos acerca de esta área. ¿Por qué? Porque no vemos que eso suceda. Yo, por ejemplo, estuve hace poco en un hospital en el que me tocó internarme porque me quebré este dedo de aquí. ¿Ven? Está un poco doblado. Al lado mío había un hombre que estaba en una camilla que se había caído del 5º piso. El hombre sobrevivió. Personalmente yo creo que ese es un milagro, porque hay gente que se cae del 1.er piso y se muere. O sea, Dios le dio una oportunidad. El tipo salió caminando y cuando lo vi después de 6 meses, él andaba en bici, manejaba su carro y todo. Es sorprendente, ¿me entienden? Pero si quieren que hable acerca de algo más fuerte, en la Biblia, en ese libro tan perseguido y tan criticado, se habla de que Jesús había resucitado no solamente a la hija de Jairo, en Marcos 5:21 dice eso, el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:11 y también a Lázaro en Juan 11 después de 3 días. O sea, el tipo ya estaba pero oliendo mal. No solo eso, sino que él mismo resucitó. Él mismo resucitó su propio cuerpo, él mismo se resucitó. Ahora, muchos dirán, pero yo no creo en esa clase de milagros. Entender una cosa, amigo, tú que me estás escuchando, los milagros en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, eran algo que estaba pero volviendo loca a la gente. Porque Jesús daba de comer a 3.000, 5.000 personas. Jesús resucitaba personas. Jesús sanaba a leprosos. O sea, no era algo que una vez sucedió y como que a veces de eso sale chisme o las medias verdades, ¿no? Sino que era un impacto tremendo en ese tiempo, ¿ok? Porque no fue una vez, fueron muchas veces. Por aquí nada más entre paréntesis para decirles, el propósito de los milagros, hubieron varios propósitos, pero personalmente yo resalto 2 cosas, ¿ok? Lo primero, Jesús siempre estuvo preocupado no solamente por el espíritu, que a la verdad es lo que va a trascender, pero él también estuvo preocupado por el cuerpo. Es por eso que curaba y sanaba y quitaba demonios y todo eso. Él realmente se daba a doler por las personas que sufrían en esta tierra, en este tiempo. Pero yo creo que los milagros tuvieron el propósito principal de hacer ver que aun cuando Jesús vino con todo ese poder y trató de ayudar a los hombres o olvidan rápido o no son agradecidos. ¿Cómo así? Cuando nosotros vemos las historias que se narran en la Biblia, se ve que Jesús ayuda a 10 leprosos y los cura, pero solo uno vuelve a agradecerle y a decirle, yo te seguiré a donde tú quieras que vayas. Se ve cómo Jesús da de comer a 5.000 personas, a 3.000 personas, pero ¿cuántos lo siguen? Solo 11.
Y hasta estos 11, en el día de su crucifixión, se acobardaron. He ahí donde se ve el verdadero significado de los milagros, para que nosotros podamos darnos cuenta de que si aún en este momento se estuvieran haciendo o realizando los milagros, la gente o sería malagradecida y daría la espalda y se iría, o simplemente lo haría a veces por interés. Seguirían a Jesús por interés. Pero ¿cuántos, miren, cuántos realmente podrían ir a los pies del Señor y vivir para Él? Como en ese tiempo lo hicieron muy pocos, muy pocos. Entonces, fue para descubrir el verdadero corazón del hombre, que es tan duro y tan malo, tan perverso, tan llevado a sí mismo, tan egoísta, que los milagros también acontecieron en ese tiempo. Y como les dije, una vez más, hubo mucha gente que escribió acerca de esto, ¿ok? Ahora, si Jesús revivió a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro después de 3 días, obviamente, ¿por qué va a ser difícil para él resucitar su propio cuerpo? Para él no es difícil eso. Pero ahora, después de su muerte, según los últimos 4 capítulos de los evangelios, se dice, o bueno, se dice, ¿verdad? Es hasta hoy día allá en Judea, hay un tipo de chisme, ¿no? Se dice que los discípulos robaron el cuerpo del Señor Jesús y que después dijeron que había resucitado y por eso no se encontró el cuerpo, ¿no? Esto está escrito ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Cómo fue? Los fariseos que estaban en contra de Jesús siempre procuraban matarlo. Cuando lo consiguieron, ellos fueron donde el alcalde de ese tiempo, se podría decir, a pedirle resguardo para la tumba, un tipo de cueva, para que los discípulos no se roben el cuerpo de Jesús. El alcalde aceptó y les envió varios soldados, con turnos incluso, para que ellos puedan resguardar el cuerpo. Y ahora, por historia nada más y por lógica tan sencillo, podemos darnos cuenta que, primero, los romanos no eran un pueblo en el que sus soldados o su ejército era malo. ¿Cómo así? Los romanos fueron un imperio vasto y muy grande debido a que una de las principales fuerzas que ellos tenían eran sus ejércitos. Y eso era porque una de sus leyes era, si es que no obedecían, esos soldados tenían que morir. ¿Me entienden? Entonces, no podías dormirte en la hora de tu guardia, no podías desobedecer, no podías hacer muchas cosas. Los soldados eran realmente preparados. Cuando tú estudias la historia de los pretorianos, los soldados de Roma, la élite de los soldados de Roma, yo no estoy seguro de si fueron los pretorianos, pero para que se pongan a pensar más o menos. Estos hombres eran preparados desde muy jóvenes para poder ir a la guerra, para poder servir ahí en su patria. Y no era una preparación así como que fácil, sino que habían selecciones y había muchas personas que morían en ese proceso. Entonces, no era cualquiera también un soldado dentro de los romanos, ¿ok? Este tipo de soldados fueron los que fueron encargados a cuidar la tumba de Jesús. ¿Qué iban a hacer 11? Primero, vamos a suponer, ¿qué iban a hacer 11 discípulos queriendo robar el cuerpo de Jesús? Que eran pescadores, que eran gente pobre. Israel era un tipo de favela, como lo dice aquí uno de los teólogos en Brasil. Era un pueblo pobre, no era ni siquiera clase media, ¿entienden? ¿Qué iban a hacer 11 hombres contra los soldados romanos? Ahora, suponiendo, ¿por qué digo suponiendo? ¿Recuerdan que hasta el mismo Pedro negó a Jesús cuando lo iban a crucificar? Cuando Jesús estaba yendo a morir, sus discípulos se escaparon. ¿Por qué? Porque tenían miedo. La gente, relata ahí los evangelios, que la gente los identificaba y los agarraba y ellos negaban a Jesús. Se escaparon, se acobardaron. ¿Por qué? No quieren morir. ¿Quién quisiera morir? Y ellos eran tan incrédulos. A pesar de todo lo que Jesús había hecho, ellos eran tan incrédulos que no fueron con Jesús a la muerte en ese momento.
Entonces, si ya Jesús está muerto, porque después de la crucifixión, y ahí quería hacer un paréntesis también, en el otro video hablé del hallazgo de un pie que tenía el perno por aquí. Se han encontrado huesos en cajas que tienen el perno por aquí. ¿Y por qué? A veces es aquí, a veces es en la palma de la mano, en el momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque los romanos no tenían como que un tipo de orden o de precisión para hacer los crucifijos. Las crucifixiones, perdón. Cientos de personas iban a la cruz. Cientos y miles de personas iban a la cruz. Y no es que la crucifixión sea algo, pues no como que vamos a acompañar ahí al que se va a crucificar. No, era algo totalmente inhumano. Es por eso que cuando se dan este tipo de cosas, simplemente los soldados agarran y los clavan o los amarran. Luego van y los agarran un combazo en las piernas para que se mueran de una vez. O sea, no era algo en lo que el soldado va a estar ahí dedicándose, ¿me entienden? Es por eso que los hallazgos de los huesos, a veces tiene el clavo aquí, a veces lo tiene aquí, a veces lo tiene aquí, a veces lo tiene aquí. ¿Me entienden? El caso del Señor Jesús fue diferente. Muchas mujeres seguían atrás de él cuando él estaba cargando la cruz. Muchas personas que habían escuchado. Muchos de los fariseos que querían ver que se le asesine. Entonces, esto era lo que también en ese momento de la crucifixión del Señor Jesús yendo a morir fue algo escandaloso en ese tiempo. Pero imagínense esto, ya Jesús está sacrificado y ya murió, y uno que no ha querido ir con él a morir va a estar tratando de robar su cuerpo después de que él ya está muerto. O sea, eso no tiene sentido, ¿me entienden? Eso ya no tiene sentido. Porque los discípulos es como si hubieran dicho también, no creo que Jesús resucite. Narra la propia Biblia que algunos de sus discípulos querían todavía tocar los hoyos de las cicatrices que le habían dejado. Cuando vieron a Jesús resucitado, querían tocar sus heridas para creer todavía. ¿Me entienden? A ese punto somos los humanos incrédulos. Entonces, esto no tiene lógica. Lo primero, no tiene lógica en ese punto, en que si ya Jesús había muerto, ya para qué ellos tendrían que ir y robar. Lo segundo, se van a estar enfrentando a morir otra vez con los soldados, si no habían querido morir cuando Jesús está yendo a la cruz. Y lo tercero, cuando Jesús resucita, no lo ven solo ellos. Más de 500 personas presencian a Jesús. Después, Él se les presenta a muchas personas, varones y mujeres, a todo tipo de personas. Más de 500. De ahí también que se sacan los relatos de las personas. Nosotros tenemos en la Biblia, pero hay también, como les dije, muchos otros personajes que hablaron de esto, ¿ok? Entonces, para terminar esta parte, amigos, la crucifixión no se puede pasar por una placa pétrica en un laboratorio. La crucifixión tiene el método legal, que es un método actual de verificación, que nos da evidencias acerca de lo que sucedió en la historia, porque pasa un segundo y ya es historia. Si tú vas a tu casa y robaron, ese acontecimiento es historia. Pero ¿cómo vas a hacer justicia? Tienes que ir a las evidencias, ¿no? Testimonios, o sea, vas a ir a preguntarle a los vecinos si alguien vieron. Mientras más personas hayan visto a los que robaron y les hayan tomado una foto o hayan escrito sus características, más fácil que se haga justicia, ¿me entienden? En ese tiempo fue igual. Así que muchas de las cosas que se dicen acerca de esto son solo estimaciones, pero sin fundamento, ¿ok? Para terminar, decirles esto. Si yo hubiera sido uno de los discípulos y Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, sino que voy a ir y me voy a robar el cuerpo, le hubiera dicho a todos los demás, hay que mentir, diciendo que Jesús resucitó y hay que llevarnos el cuerpo y hay que esconderlo en alguna parte. Ya, todo bien, pero después me voy a estar poniendo a predicar el Evangelio. Me voy a estar poniendo a hablar de este hombre. Voy a estar dispuesto a morir por una mentira que hice ahí con mis 11 amigos. Voy a estar dispuesto a morir. No lo creo. Pero en la Biblia nosotros vemos que estos hombres hablaban de Jesús.
hablaban del reino de Dios que se había acercado por medio de este hombre de Jesús. Y todos ellos estuvieron dispuestos a morir. No solo estuvieron dispuestos, la Biblia dice que murieron. Y muertes trágicas, decapitados, cortados por la mitad, apedreados. Todos estuvieron dispuestos a morir y murieron por Jesús. Esta ha sido una más de los temas que se ha podido realizar enfocado en la crucifixión, ¿ok? Es necesario que tomemos siempre la mayor cantidad de evidencias para poder tener el mejor sentido en nuestras decisiones, porque dependiendo de lo que nosotros creemos, vamos a hacer cosas, vamos a tomar decisiones, vamos a tener hábitos, vamos a desarrollar actitudes en nuestra propia vida, en el día a día, vamos a heredar esto a nuestra familia, vamos a reflejar todo eso que hacemos, que somos, que pensamos en la sociedad. Es por eso que hay que tener una ética para adquirir una creencia, y esa ética es adquirir evidencias, mis amigos. Nos vemos, Dios los bendiga.